Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo programa en el canal Salvemos a los Niños en Telegram. Hoy nos vamos a Córdoba, una ciudad muy compleja, una provincia muy compleja. Digo ciudad porque mis entrevistados son de Córdoba capital. Les voy a dar la bienvenida, ella es Majo y su hijo, Agustín, y ahora nos van a contar de qué se trata, siguiendo la temática de los secuestros institucionales de niños, algo que en el país sigue creciendo a pasos agigantados o en realidad ahora se están conociendo a pasos agigantados. Bienvenidos y gracias por estar acá. No, por favor, gracias y bueno, un gusto en conocerte y gracias por darnos este espacio para poder hacer público y para que también seamos oídos como mamá y acá mi hijo como hermano de mi hija, de la cual voy a desarrollar el tema de CENAF, ¿no? Nosotros nos quitaron a mis tres hijos, incluido a él, un 28 de noviembre del 2024, Ujú. ingresaron a mi casa con un papel diciendo allanamiento, ¿sí? O sea, así era digamos, el nombre que se le daba al oficio. Ujú. Y obviamente ingresaron como el allanamiento de un policía, vamos a decirlo más o menos, una comparación, ¿no? ¿Pero eran Porque policías? irrumpieron Ah, sin permiso, obviamente, traspasaron el portón de mi casa, la otra puerta y ingresaron al patio. O sea, yo ya los tenía adentro cuando me di cuenta. ajá. ¿Sí? Yo estaba tomando mate a la mañana con mi esposo. Mis hijos dormían, él con su hermano y Sofía estaba levantada. Ujú. ¿Tus hijos Ellos qué edad tenían irrumpen. en ese momento? Los chicos en esa edad tenían Sofía 4 años y 11 meses, Ujú. Agustín iba a cumplir recién 17 años y Gael, el más chico, tenía 12, Ujú. El del medio. el del Perfecto. medio, sí. Sí. Bueno, y entonces Ah, irrumpen en tu casa con una orden, supuestamente una orden de allanamiento. ¿Cuál era la acusación, digamos? ¿Cuál era el objetivo del una orden allanamiento? del juez, sí, que no me dejaron ver. Te digo sinceramente, la persona que vino de CENAF, que es, calculo que una persona con algún grado de, digamos, en CENAF, porque yo esa persona la volví a cruzar después y no Ujú. es un simple asistente social, ¿sí? Porque vino un asistente social, otra persona de CENAF y una policía femenina. Irrumpen en mi casa y nos dicen que ellos tienen una orden Ujú. de allanamiento para poder llevar a los menores a un control médico. Esas son las palabras que nos da a conocer estas tres personas que llegan, ¿no? ¿Cómo un control Eh, médico? Los niños no van en patrullero a un Exactamente. control médico. Ellos vinieron en un auto común, digamos, te lo voy a escribir, es un auto azul, una Honda como tipo Corsa, pero un Sí. poquito más grande, Ujú. que son de, bueno, pertenecen a lo que es CENAF, Ujú. y irrumpieron en mi casa así y dijeron que los llevaban al médico. Cuando a mí me muestra el papel esta persona, porque yo le digo, mostrame que lo quiero leer, no me lo dejó leer. Lo tenía ahí como si fuera en un cuadradito, viste, así como una carpetita, Sí. y me dice, señora, firme. Dice, los vamos a llevar al médico y de ahí los vamos a volver a traer. Confiando yo en las palabras de ellos, ¿no? Pero No no es entiendo por qué. normal. Nadie, en ningún lugar se va a llevar la policía o servicios sociales a los niños en un patrullero para un control médico. Eso no existe. A Claro, mí me sí, llegan sí, sí. a Bueno, decir eso y tienen que pasar sobre mi cadáver porque no se puede entender que vayan a la casa de alguien a hacer un allanamiento para llevarse a los chicos a un control médico. exactamente, eso es la premisa que ellos le ponían, ¿no? Mm. Yo, como vuelvo a repetir, quise Sí. leer el papel, me dijeron que era orden del juez, no lo podía leer, me dijo firme rápido. Hay una señora que es asistente social, nunca me voy a olvidar, una señora rubia, grande, encima una persona tipo 50 y pico de años, Mm. que pertenece a CENAF, y ella me dice, voy a pasar adentro de la casa para poder buscar los chicos, refiriéndose a mis hijos varones. Yo le contesté, le digo, por favor no pase, le digo, porque mis hijos, les digo, están durmiendo y pueden estar en paños menores, refiriéndome a que como varones que eran, porque por eso ellos dormían en una habitación separada por ser del sexo masculino, sí, Claro, porque ya eran grandecitos, le claro. digo, porque
estar en boxer, es lo normal como Sí, duerme sí, sí. cualquier adolescente. Y me dijo, bueno, hágalos que se vistan y salgan. Yo entré, los desperté a los dos. Yo dije, acá es un control más, porque mi hijo del medio no quería por ahí ir a la escuela. Entonces, digo yo, a lo mejor la escuela avisó y bueno, esto es un problema que se puede subsanar porque obviamente se podrá hablar. Y también está el papá, que estamos separados. Digo, yo me imagino que esto tiene solución. Ujú. Así que hice vestir los niños, salieron medios dormidos, porque es la verdad, y a Sofía me dijeron, ¿dónde está la nena? Nosotros vivíamos al fondo, en un departamento que nos dio mi papá, Ujú. que es un departamento con chapas, ¿sí? Sí. La habitación era de losa y la cocina de chapa, La pobreza sí. no es una excusa para quitarle los niños a nadie, al contrario, cuando una familia tiene problemas económicos se supone que el Estado está ahí para subsanar cualquier situación extrema. Yo lo primero que pensé, digo, me lo sacarán por eso. Levanté la nena, la vestí y ellos salieron con los niños hacia afuera. Yo de los nervios, te juro, no salí detrás de ellos. Lo que sí ellos me dijeron, después que salgamos nosotros a hacerle el control médico, dirija hacia esta dirección. Me dan un papel con la dirección Avenida Vélez Sarsfield, CENAF, Córdoba. Bueno, ellos, yo como te digo, no los vi salir, salieron como un tiro con los chicos, porque es la verdad, Mm. y fue en un auto, ¿sí? En un auto azul, que es un auto que siempre usan ellos para llevar los niños. Te digo porque el otro día vinieron acá a un vecino y usaron el mismo auto, Mira, que yo creí que venían a mi casa y no era mi casa, era al lado de mi casa. sí, Así que, bueno, se llevaron los niños. sí. Yo ese día me acuerdo que le pedí plata a mi padre porque no tenía, mi marido cobraba el otro día, me dice mi Ujú. papá, ¿qué pasó? Le digo, se llevaron los chicos cenas. ¿Pero para qué? ¿Qué pasa? Le digo, para un control médico, le digo, así que ya me voy a ir a ver. Me da la plata, me tomo un remis y voy. Cuando yo voy, subimos con mi esposo a un primer piso y ahí nos dicen que los niños nos los habían sido quitados por el SENAP por vulneración de los derechos, ¿sí? ¿Cuáles derechos te dijeron? Sí, en ese momento me dijeron el derecho a la educación, que era por mi hijo menor, obviamente el del medio, perdón, como que no quería ir a la escuela, yo les te digo sinceramente, el papá es un padre ausente, Ujú. entonces, digamos Perdón, como que ¿tus tres hijos son hermanos de padre y madre o son de diferentes padres? son de diferentes papás. Ah, Los dos varones son hijos de un papá, ujú. ¿sí? Y la nena de otro. Perfecto. Así que, bueno, me dijeron que era por lo de la escuela, también me dijeron que era porque habíamos contraído sarna, la cual nosotros fuimos al dispensario, que acá se le llama dispensario, a una salita de primeros auxilios que Sí. tenés en los barrios, y hemos ido justamente a hacernos tratar la sarna, ¿sí? Ujú. Toda la familia, la cual Bien. conllevamos un tratamiento, hasta mi padre, que él nunca tuvo, porque no Sí. se contagió, y ellos lo pusieron como una alerta a tener esa enfermedad que obviamente se te pasa en cuestión de ponerle 3 semanas, un Sí. mes como mucho. Y ahora yo te hago una Ah, pregunta. ¿Ustedes viven en condición de indigencia? no, Bueno, condición de indigencia no. Al día de hoy, digamos que todos pasamos a ser sí. pobres, ¿no? Sí, 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 sí. Humildes sí, sí, humildes, y de hecho, desde el día en que a mí me sacaron los niños, me dieron a entender como que tenía que vivir un poquito mejor. Ujú. Entonces mi papá me da lugar en su casa, que es donde estamos ahora. La justicia como que debe ser que no le importó mucho que viviéramos acá o allá, o que hubiésemos cambiado un poco la forma para mejorar. Mis hijos a mí me los sacaron y quedaron con el papá, los dos siendo menores, la tenencia la tiene el papá y la nena quedó en familia de acogimiento. ¿Y cómo es que le dan los niños al papá que había estado ausente, ¿no? El papá, cuando yo le aviso de que vino Senafa a quitarme los niños, Sí. él me dice que ese día tenía una reunión en Senaf a las 9 de la mañana, a la cual él no asistió. Y a mí me sacan los niños a las 9:26 de la mañana. Nunca voy a olvidar la hora. Yo no sé si ellos no estaban al tanto, pero la escuela Ujú. de mi hijo, y que no quería asistir, sí estaban al tanto de que el papá era un padre ausente porque allá no iba nunca.
al colegio de él tampoco, así que sí, un papá ausente. Pero se los dieron igual, a él se los dieron desde que me lo sacaron, los llevó directamente él, o sea, los tuvieron un rato ahí, los revisaron, un médico legista, ven que los tres están bien, lo que sí les dijo, tienen sarna, les dan remedios para seguir con el tratamiento y se los dan al papá. ¿Ellos ya A los venían dos haciendo el varones. tratamiento, ya estaban en tratamiento por la sarna? Sí, ya estaban en tratamiento, pero como todavía había lesiones, el doctor les volvió a recetar y Ujú. siguieron el tratamiento ellos en la casa del papá. ¿Qué pasó con tus hijos? Ahora tu hijo tiene 18 años, ya es mayor de Sí, edad. mira, a ellos se lo dan, como te vuelvo a repetir, al papá, se Ujú. los dan el mismo 28 de noviembre y los tiene hasta el 13, casi 14 de diciembre en la casa, donde mi hijo, Agustín, lo ve al papá Ujú. que consume estupefacientes. Mi hijo me llama a mí y me dice, mamá, pasa esto. El Claro, papá está haciendo esto, le digo yo, sí, bueno, sí. hijo, le digo, me dice, tengo miedo, porque también estaba tomando, me dice, tengo miedo, le digo yo, llama a la policía Ujú. y decirle lo que está pasando, porque es lo primero que se me ocurrió, ya que yo no podía tener contacto con ellos. A mí, desde que me los sacan, me ponen una restricción hasta el 29 de diciembre del 2024. Pero un Así trabajo que, maravilloso del SENAF que le da a tus hijos, dos menores de edad, se los entrega a un padre que no estaba presente en el cotidiano, en la vida diaria de los niños, y al que es verdad. evidentemente tampoco habían evaluado, ¿no? Como referente afectivo responsable de los niños, o sea que un trabajo impecable de SENAF. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Llamó a la policía a tu hijo. Llamó a la policía, les explicó a él, porque primero como que no se animaba a salir, mi hijo pobrecito, yo me acuerdo de él, que me decía, mamá, ¿cómo hago? Le digo, llama a la policía, le digo, yo lo único que te puedo ayudar es llamando al 102, le digo, diciéndoles, le digo la dirección donde estás, y que manden un móvil, y les Mm. expliqué el caso, que yo no me podía acercar. Mandaron un móvil y los hicieron salir al más grande, a vos querido, ¿no? Lo hicieron salir a él y él salió a hablar y le dijo a la policía lo que estaba Sí. pasando. Le tomaron una declaración porque le preguntaron si él quería denunciar con Sí. 17 años, casi 17 años, y le dijo que sí. Mm. Perdón, ya tenía 17 años, porque esto Sí. fue el 14 de diciembre, él Sí. cumplió el 3. Él ya podía declarar con 17 años, le dijeron que declare, él declaró y lo llevaron frente al polo de la mujer, a Ujú. los dos nenes, los trasladan allá. ¿Y qué Ellos sería tuvieron eso? allá. ¿Un hogar? No, 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 es una central de policía que está frente al polo de la mujer. ¿Y cuál es el destino siguiente de El esa destino comisaría? siguiente de ellos, bueno, aparece la abuela paterna, se los dan a ella, le dan la tenencia a ella y a él le ponen una restricción de que no vea a los menores, de que no esté cerca de ellos, que no los pueda ver, que no los pueda cruzar. Mm. Esta familia lo que hace es, ellos viven en un primer piso, los niños, en Sí. una casa prefabricada, y el papá lo alojan en la casa del frente, sería que está a unos metros de la otra casa, Mm. y ahí lo alojaban al papá Cuando y él le tenía una dan a ella. restricción perimetral y en teoría no podía haber hecho eso. No podría haber hecho eso, pero lo hicieron. Se los dan a ella los tiene varios días hasta que yo hablé y Ujú. les dije que el padre estaba cerca de los chicos porque ¿qué le hacían a ellos? Contales que te hacían comer aparte. Primeras veces empezaba básicamente a ir a rendir las materias, ya que cuando me sacaron no tenía tiempo de ir a la escuela, Ujú. y bueno, empecé a rendirlas de ahí. Luego de eso sucedió lo de mi padre, lo cual lo acobacharon luego al frente, y ellos me decían que él estaba ahí al frente, que no iba a subir, que iba a dormir allá, y bueno, comíamos aparte, ¿sí? Luego de eso nos íbamos para arriba. Luego, un día, que fue el día en que ahí sí fue el peor día de mi vida, Ujú. ya, papá subió y dijo que bajemos, que estaban ahí afuera otra vez los de cenar. Y Sí. bueno, ahí de vuelta nos volvieron a sacar, y de vuelta ya nos volvimos a topar ahí con una de las, creo que me atendieron la primera vez, si mal no Las recuerdo. asistentes sociales. Hasta que finalmente nos dijeron que nos iban a llevar a un sitio, yo no sabía cuál, nos llevaron básicamente a un hogar. De primero que nada, no teníamos ni siquiera qué era acoso.
los cargadores para nuestros teléfonos. Luego de eso al ver las condiciones en que está este lugar, yo dije, mamá, este lugar está hecho pedazos, o sea, hay inclusive alacranes. Me cambian de lugar, luego de eso me mandan a otro que fue aún peor, porque ahí estaban llenos de chicos que la verdad daban una pinta de vivir terrible. Sí, Y yo le hablé hablando a mamá que me sentía como en una cárcel, o sea, ¿qué hice claro, de malo para que me hagan así? claro, Luego de eso, cambiar, este fue ya definitivamente el peor. No solo nos quitaron los celulares y nos mantuvieron incomunicados, sino que inclusive yo y mi hermano le dije, no, ya está, me cansé, que hagamos esto. Nos salimos, nos fuimos a un kiosco cercano y dijimos, por favor, llamen a la policía. Y bueno, yo esperando que la policía hiciera algo, nos dijeron, no, muchachos, no podemos hacer nada. Y justo como si hubiera aparecido caída del cielo, apareció mi mamá, porque ella andaba pasando justo por ahí en taxi. Y bueno, yo fui inmediato, la abracé porque ella estaba desesperado. claro, Y bueno, y ahí fue cuando ella los quisieron llevar a ella porque aún tenía el acoso, la la restricción. restricción. Yo empecé a tener ahí una crisis, ya que encima me habían quitado los medicamentos, que según ellos era porque ella me los había recetado sin una receta. Cuando en realidad, ya después de que me dio la crisis, me llevaban para allá y me atendió el psiquiatra. Y le conté al psiquiatra lo que yo tomaba y él le dijo, pero entonces, ¿por qué se lo sacaron? Claro, Realmente le dijo así como diciendo me están jodiendo, o sea, claro. lo que estaba tomando estaba bien. O sea, Ujú. dijo así, lo que tomaba estaba bien. Así que me lo volvieron a recetar solamente con un pequeño cambio, que ya no eran antidepresivos, sino Valcote. Era cada uno así, una que ¿Cuál te era, afina, cuál era el diagnóstico? ¿Por qué te medicaban? y era básicamente por trastorno de borderline o trastorno limítrofe de la personalidad, o sea, Sí, pasaba de un lado al otro en cuestión de sí. segundos. Y a Después un de niño, eso, a un menor de edad, con un diagnóstico así, lo llevan de un lado para el otro. Bueno, Sí, sí, porque lo quisieron llevar detenido, lo que yo alcancé a escuchar cuando ellos me abrazan, que la policía me aparta a mí hacia un costado, mm, y lo querían llevar detenido, y otro policía yo escucho que les dice, no, ¿cómo lo vas a llevar detenido si tiene un trastorno psiquiátrico? Entonces intervino ahí el director del hogar Baigorri, ubicado acá en Alta Córdoba, en la calle Baigorri, el director Alejandro de la Vega, y les dice que no, que o sea que el chico tenía un trastorno, entonces que no podían llevarlo obviamente preso por el hecho de que él no lo podían agarrar entre 2 o 3 personas por la crisis que él claro, tenía, porque la policía me tenía agarrada a mí y obviamente por haber pasado por ahí y haberme parado, porque me paré cuando los vi, y ellos me abrazaron los dos, la policía me llevó presa a la cárcel de mujeres. O sea, yo con 44 años en ese momento, me comí una semana adentro en la cárcel de Bower, donde están todas ujú. las mujeres que han atentado contra sus hijos. Qué bárbaro, qué locura todo. Bueno, Sí. cómo sigue el tema? ¿Tus hijos van a este hogar? ¿Vos vas a ese hogar, Agustín, y te quedás ahí con tu hermano? y sí, y bueno, empezaba ahí a tomar de vuelta los medicamentos, por suerte. Y Sí, bueno, seguí ahí, la verdad que el hogar no ayudaba mucho. No sí. solo por encima que los compañeros eran terribles, sobre todo uno era terrible, o sea, lo traían siempre de un patrullero. O Mm, sea, venía un patrullero y lo traía, a veces se lo llevaba, luego lo volvían a traer y así sucesivamente. A veces se quería hacer como que me quería buscar pelea. Y yo le dije, no me eché las bolas. Hola, el único escape que tenía era un televisor que estaba en la zona de la biblioteca de ahí, en la sí, cual me ponía a ver películas, yo que tenía el canal Space. Y bueno, me ponía a ver películas ahí hasta que pasasen las horas siempre. Y bueno, estaban otros que a veces me tiraban libros. Y lo peor es que en las paredes ahí estaba todo pintado. Decían pabellón 1, pabellón 2. O sea, ni siquiera se tomaban la molestia de siquiera pintar para que no dijera eso. O sea, claro, ya, si ya me sentía como encerrado, dije, esta es una cárcel. claro, Sí. claro. Y lo peor es que vi ahí un chiquito especial que luego tiempo después, por desgracia, me enteré que el pobre lo abusaron. O Mm, sea, encima yo había hablado más de una vez con ese chico. Y de hecho, una vez cuando estaba caminando afuera en la noche, para relajarme, mm, ya que estaba cerca de Navidad, me dijo, ¿qué pase Papá Noel? Y le dije, y no sé, como es de noche, va a estar difícil verlo. Pero yo le dije así para no romperle la ilusión. sí, Y bueno, le dije, obviamente va a estar difícil, ya que con esta oscuridad no se ve nada. Y bueno, y luego pasó lo siguiente. Un día hubo un fallo en el desagüe del baño, que fue el peor momento, donde literalmente el lugar se llenó de mierda, por así sí, decirlo. Llevaba un fallo, se llenó todo de mierda y no nos podíamos bañar ahí. Lo que hicieron fue lo siguiente,
nos llevaban al patio trasero, decían que nadie se acercara y con una manguera, jabón y el cambio de ropa nos hacían bañar ahí, como si fuera una cárcel. Y para ir a hacer nuestras necesidades nos llevaban a una IPF que estaba algo lejos, allá, y a veces a los que eran ya más grandes los soltaban solos, le daban un papel higiénico, iba para allá, decía, anda, quiero pasar al baño, ¿no? Y bueno, pasábamos, y como encima no tenía taza, teníamos que aguantarnos así, sí, nos sentábamos y bueno, listo, hacíamos nuestras necesidades, luego volvíamos, así como si nada. Yo no tuve otra opción, ya que mi hermana estaba ahí, y no lo quería abandonar. Claro, Tenía que hiciste muy vivir, bien. a pesar de que tenía una vía de escape. Sí. ¿Y cómo era el trato que tenían con ustedes, la gente del lugar? Y bueno, algunos nos trataban bien, la verdad, y bueno, algunos eran buenos, otros la verdad pésimos, como ese tal Alejandro de la Vega, que inclusive llegó a decir a mi hermano que posiblemente a mí me iban a internar en un psiquiátrico después de eso. Y luego yo aparecí y tenía tanta ganas de decirle a quién decían que iban a internar, Claro, porque en serio, eso me lo enteré yo luego. En claro. serio, le pedí varias veces que me dieran el celular, ya que no quería sufrir una crisis, que quería comunicarme con mi madre, y bueno, ¿Y los tenían medicados a los demás chicos? no, a simple vista, por lo que yo recuerdo, Ajá, ¿no? Y bueno, tras varias semanas, finalmente, tras alguna charla, nos dijeron que podíamos empezar con visitas con nuestro padre, así hasta finalmente poder irnos. Y en el día en que finalmente me pude ir de ese lugar de mierda, sorpresa, me había desaparecido no solo el documento, mm, sino la tarjeta con la cual yo cobraba mi plan Progresar, que era la tarjeta búho del banco hipotecario. Ah, Y mira, yo ahí dije, me hago una idea de quiénes fueron. Fui a revisar porque justo antes de eso nos habían cambiado a la habitación donde estaban los de peor calaña. Y sí. bueno, yo ahí y ocultaba siempre bien mis cosas, pero yo quería revisar por las dudas. Revisé todo el lugar y no encontré nada. Así que bueno, me tuve que comer el garrón de tener que vuelta a hacer el DNI, de vuelta. Básicamente tenía que hacer el tema de la tarjeta Hugo para poder cobrar el Progresar y fue un quilombo terrible. ¿Y supiste quién te había robado eso? No, nada. ¿Y qué pasó con tu hermano? Y bueno, mi hermano también fue conmigo, o sea, por suerte salimos de ahí, pero más de una vez se le quisieron pegar y cosas así. Sí, de hecho creo que él me dijo una vez que le pegaron, ¿no? Si Sí. no me equivoco. Sí, le querían pegar y yo le dije, tranquilo, yo no te dejé pegar, en todo caso decime a mí o estate conmigo. Y bueno, siempre él estaba conmigo ahí viendo cosas, la televisión conmigo o jugando en la compu que estaba ahí en el mismo lugar. ¿Y dónde está tu hermano ahora? Y ahora está con mi padre, ya que bueno, no, como yo cumplí 18 puedo venir acá por mi pie y bueno, Pero tras ¿cómo un va a año estar de... con tu padre? ¿Cómo va a estar con el padre y no con la madre? No entiendo. La jueza le dio la tenencia al padre tras la medida que tomaron cautelar de SENAF, que dijeron que según yo y mi esposo, obviamente el padrastro de él, que los crió, porque los crió cuando yo me separé, Sí. Agustín tenía 9 años, así que los crió a los dos, que tenemos problemas psiquiátricos y que debido a eso, según ellas, el equipo técnico de SENAF, no podíamos hacernos cargo de la crianza de ellos, o sea que según ellos, por ser pacientes psiquiátricos ambulatorios, no teníamos el derecho de poder seguir criando a nuestros hijos. ¿Ustedes son pacientes psiquiátricos? Sí, Y están atendidos, digamos, están controlados. estamos atendidos hace mucho tiempo en un lugar privado, Ujú. que yo antes tenía, digamos, la mutual por medio del papá de él, después Sí. me seguía atendiendo en el mismo lugar, pagando yo por mi parte, y después cuando tuve PAMI me tocó el mismo lugar, así que aún hasta el día de hoy sigo en el mismo sanatorio Morra. ¿Qué pasó con la niña? Sofía fue a parar a una familia de acogimiento y la verdad que nosotros nos citaban una vez al mes, cada 15 días, del equipo técnico de SENAF, que voy a dar los nombres Sí. de De la paso jueza para que también. sepan. Te iba a preguntar el nombre de la jueza que le dio la Sí, tenencia sí, al papá de la... la jueza es la doctora Carla Oloco de Otto, que es una jueza que es pertenece a la parte de violencia familiar. Ella está metida en todo lo que es las feministas y ese tipo de cosas, Claro. de la mujer. Y el equipo técnico que lo atendía a los varones, que también lo vamos a decir, Sí. porque ellos son los que tenían que ir una vez cada 15 días a verlos a los niños o una vez por Sí. semana. Cuando iban solamente una vez por mes, que él me lo decía, ellos lo llegaron a ver 1 o 2 veces al equipo técnico, nada más. Es Paola González y Daniela Huánuco, el equipo técnico de SENAF de los varones. De la nena, María Fernanda Martelotto,
y María Rebollo. Yo tuve una revinculación con mi hija el 10 de febrero del 2025. Me dijeron que fuera yo sola, que no fuera con el papá de la niña, que por favor no lo cruzara ni siquiera por los pasillos, a lo cual a mí me pareció muy extraño, porque es el papá, mi esposo le llevaba a la niña al colegio todos los días, en colectivo, Sí. siempre me ayudó con la crianza de la nena. ¿Cuántos años tiene Y ahora tu hija? la nena tiene 6 años. Y hace 2 años, 6 años. casi 2 años que está bajo la tutela, podríamos decir, de servicios sociales en una casa de acogimiento. Sí, 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 aunque ya se cerró, digamos, lo que es la medida cautelar de la niña, desgraciadamente, y ahora han puesto que va para adoptabilidad. ¿Qué explicación te dieron a vos? ¿Te dejaron presentar Y pericias de la parte? verdad que no me dieron explicación. Yo cuando fui me dieron un abogado de oficio, yo tenía una abogada paga, que la habíamos pagado nosotros, nos cansamos de pagar y ver que no había resultados. Sin más, te dejaron, cuando vos pudiste ver a tu hija, esa única revinculación que tuviste con ella, ¿pudiste hablar con ella? Cuando yo voy a la primera revinculación Sí. de mi hija, primero cuando la nena entra, me ve y hace como pucheritos, llora. Me miró con sus ojitos llorosos, yo la miré con amor, pero también a la vez veía tristeza en su carita. Y como diciendo, mamá, ¿por qué me dejaste? Es eso lo que yo noté la primera vez que la vi y la última. La nena seguía llorando, la asistente social, que es la psicóloga, la separa, la lleva afuera, la habla y la vuelve a ingresar a la niña hacia adentro de la salita donde teníamos la revinculación con mi hija. Y ahí empezó a ella a tener la UPA y ella se metía mucho en la vinculación con mi hija. O sea, hablaba demasiado la psicóloga y no me dejaba poner de mi parte para yo justamente hacer esa revinculación, porque de eso se trata, ¿no? Claro, que claro. yo con mi hija, ella estaba encima todo el tiempo, le dijo, ahí vino tu mamá, yo fui, le llevé juguetes de acá de la casa para que ella tuviera y para que ella se acordara también de acá, de su casa, de que acá está su familia, que estaban esperándola, y bueno, para que recuerde también su pasado, ¿no? Pero, bueno, le llevé juguetitos, le llevé algunos regalitos también, que habían quedado pendientes del día del cumpleaños, porque nunca se lo dieron. Yo lo llevé y me dijeron, no se lo pudimos dar nunca. Me partió el alma porque yo le había mandado una muñeca, le había mandado una foto de mamá y papá y otra de los hermanos y el abuelo. Hicieron llegar a algunas, las otras no. Después yo quise volver a mandar cosas y no las pudieron entregar porque según ellos no podían. Para mí era un verso, ¿qué querés que te diga? La pude ver, la noté muy cambiada mi hija. ¿Qué notaste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Lo que me llamó la atención fue, digamos, como una cierta distancia entre la niña y yo, como que la niña estaba como que me quería ver, pero a la vez como que estaba entre una espada y una pared, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Vestida totalmente con ropa de marca todo, ¿no? Desde la punta del pelo hasta la punta de los pies. ¿Ella en ese momento estaba en el hogar de tránsito o estuvo siempre en una familia de acogida? Siempre estuve en una familia de acogimiento, siempre. ¿En la misma? Nunca fue sacada de así. Y bueno, la veo así, la veo diferente, veo su comportamiento también diferente, como que quería, como te digo, quería estar con mamá, pero a la vez era como que si pensara en otra cosa, yo me daba cuenta porque ella jugaba con sus cositas, yo participaba con ella en agarrar los juguetitos, en ponerme a jugar, pero antes de ello, yo tuve una charla con la psicóloga que me hacen entrar a mí sola y me dice que yo no fuera muy efusiva con mi hija. Le digo, son de manual, a todos les hacen lo mismo, no demuestran afecto a sus hijos y a los chicos le dicen tus padres te abandonaron acá. Sí, eso es lo que a mí me pareció raro, le digo, ¿por qué? Le digo, yo quisiera darle un abrazo, es mi hija, mi última hija y mi única hija de mi matrimonio, y me dijo, no, dice, porque la nena hay que ver cómo actúa, me dice, vos tenés que seguir el consejo mío, me dice que yo soy la psicóloga de acá del equipo técnico de escena. Bueno, tú
tuve que hacer caso, desgraciadamente agachar la cabeza, porque no era lo que yo quería, y tratar de no ser tan efusiva con ella. Lo único que llegué a hacer fue agarrarle su manita y darle un beso, así, y jugar con su manito, y le decía, ay, esa manito, y le daba besitos. Y a ella le gustaba, pero a la vez yo me daba cuenta que la nena es como si sintiera que eso que ella hacía estaba mal, Sí, sí, sí. el acercarse a mamá, ¿no? Porque es lo que yo notaba, una distancia que es como que si le hubieran lavado la cabeza, vamos a hablarlo Sí. de esa forma, ¿no? Noté una nena diferente, noté una nena súper educada, pero en demasía, o sea, ya como que era un niño que no era la Sofía de antes, que jugaba con tierra, que sonreía, que lo poco que yo pude ver en esa hora y media fue una nena que no parecía mi hija. Claro, sí, sí, como Ya iba en había cambiado. automático. Yo se lo dije a la abogada y me dijo que eso se llama cuando es como si la familia que la tiene le hiciera olvidar, ¿no? Ese pasado, ¿no? De la niña, de que tiene su familia, ¿sí? Sus papás. Y me dijo que tenía un nombre eso, que era como si le trataran de, digamos, de tocar y de trastocar su personalidad a la nena, ¿no es Claro, cierto? sí, sí, sí. Era un síndrome que ella me dio a entender que era, ¿cómo te Alienación dijo? parental. Alienación parental, exactamente, eso. Me dijo la abogada que eso es lo que la nena tenía, cosa que ella también pidió verla. Nunca la jueza dejó que la viera a la nena. Nunca mi abogada, en un año que la tuve, pudo acceder a ver a la niña, declaró la nena sola, nunca la dejaron a ella intervenir en las declaraciones de la menor. La menor fue sentada en una silla con 6 años, que la jueza me lo dijo en mi cara. Sofía estuvo acá sentada donde estuviste vos con la señora que la tiene a cargo. O sea, la abogada le preguntó, ¿y no la grabó, señora jueza, como nos graba a nosotros con el sistema Cícero? Le dijo, yo no grabo a los niños. Ay, pero por favor, un juez de menores siempre, siempre se graban las audiencias con los niños. ¿Cómo no graba a los No lo grabó. menores? La última audiencia de mi hija, según ella, yo no grabo a los niños, fue la contestación. Mi ¿Cómo se llama esta abogada que se la mujer? quería poner. La jueza es la doctora Carla Oloco Beoto. Está en la parte de violencia familiar, Sí. en la calle San Jerónimo 258, que es la jurisdicción de cómo es el juzgado de niños y adolescentes. Sí, debe ser parte de, esta es la jueza de la secta feminista, ¿no? La que me dijiste que está, Sí, a sí, mí me sí. dieron a entender eso, mi abogada, y que con otros colegas ella se había comunicado y me dijo que era una mujer bastante feminazi, fue la palabra Sí, que ella sí. usó. O sea que sabemos entonces quién está detrás de tus hijos y por qué está haciendo lo que está haciendo. Está clarísimo. Si Agustín quiere Sí, agregar algo más. le voy a decir que él cuente ese día que él le pregunta Ujú. por su hermana a las asistentes sociales Ah, que llevaban. Fue después de la crisis, si no mal me equivoco, ellos me llevaron al frente porque ahí había una plaza y era que me querían hablar de mi hermana. Yo dije, y bueno, ellos me dijeron de la forma más cruda, que la verdad si no hubiera estado por tan solamente ahí por mi hermano, yo ya me habría matado hace rato. Y bueno, me lo dijeron así, que Sofía no quiere volver con nosotros y no nos quiere volver a ver más. Creo que literalmente pasaba mayor parte del tiempo de ella. De hecho, la primera palabra que supo decir fue Agus. Literalmente aún me acuerdo que mamá me lo dijo. Dijo Agus cuando ni siquiera me conoció, ya que cuando yo aún estaba en casa de papá, ya que mamá cuando la iba a tener me mandó para allá para que me cuidaran. Entonces, después de que la vi, dijo Agus. Y ella aún no me conocía. Sí. Cuando me dijo eso, yo estaba tipo con ganas de querer matarme. Inclusive, tuve un momento en que me fui al patio trasero a llorar así en posición fetal y vino ahí una de las asistentes y me dijo, tranquilo, ya va a estar todo bien. Bien, y yo solamente me dediqué a llorar. Sí, te dijo, nunca más vas a ver a tu hermana. Sí. Yo nunca me voy a olvidar esa palabra. Nunca más me dijeron. son, La forma más cruda, pues, siendo que yo venía literalmente de volver con mi tratamiento y de que literalmente tuve una crisis, me lo dijeron de esa forma tan cruda. Claro, porque él con la enfermedad que tiene suele tener ideas suicidas en ese tiempo y desgraciadamente sin tacto Paola González, psicóloga con un
de psicóloga. Le dice eso a un niño de 17 años que no va a volver a ver a su hermana nunca más. Majo, ¿vos querés agregar algo más? Sí, yo quiero justicia por el caso de mi hija porque a mí no me dieron ninguna información, digamos, ni siquiera pude ver el expediente, María. O sea, mi abogada no me lo dejó ver porque la jueza no la autorizó, porque tenía puesto todo en confidencial. Nunca pude ver el expediente de mi hija. Y yo no entiendo, sinceramente, yo hice mi mea culpa como mamá, sí, porque sé que uno como madre no viene, sí, con un libro bajo el brazo. Pero a mí me parece muy injusto que me sacaran a mi hija por el hecho de que solamente somos pacientes psiquiátricos. A ver, por una enfermedad o por alguna falta al colegio, yo no creo que me parezca justo, Sí, sí, sí. sí, que saquen a una niña de esa forma, porque es como un secuestro de personas que tienen poder, ¿sí? En sacar a una niña, arrancarla de su casa, de su familia. Y lo peor es que, como un lavado de cabeza, vuelvo a repetir, que hace que la niña, inclusive cuando le preguntaban si quería volver, la niña les decía que no. Sí, sí, sí. O Sí. sea, yo Trabajan sobre la psicología de los niños para que los niños realmente digan lo que después se termina escuchando, ¿no? Em, Te creo porque son todos los casos iguales. sí, sí, y desgraciadamente, bueno, mi abogada lo pidió que eleven a la Cámara, ¿sí? Ujú. De jueces, digamos, por sobre la Sí, jueza, sí, sí. y la jueza no dio la apelación, digamos, no dijo que sí, quisimos apelar, no nos dejó. Los jueces que estaban por arriba de ella también dijeron que no, porque la idea era que le revisaran todo las juezas, ¿sí? Ujú. Inclusive hasta la computadora de ella. La abogada Sí, había pedido eso sí. y obviamente no la dejaron. Como siempre digo, entre bomberos no se pisan las mangueras, ¿no? En referencia a los jueces. No trabajan Sí, en contra de sus colegas, aunque sus colegas sean monstruos, todo queda bajo siete llaves y aquí no ha pasado nada. ¿Ustedes exactamente. trabajan? ¿Con tu marido trabajan? Mi esposo tiene una pensión por Ujú. invalidez, Sí, ¿sí? Que la verdad que, digamos, cobra más de la mínima, ¿sí? sí, Y yo me dedicaba a los niños, ama de casa. sí, Y perfecto. los niños cobraban la asignación de cada uno, ¿no? Ujú, Nada perfecto. más. Y Eh, obviamente mi padre también nos daba una mano, ¿no? El ujú, abuelo de la niña que hoy, con 87 años casi, que va a cumplir en junio, ujú, tiene que resignarse a ujú, que a su nieta no la va a ver más y que ese es el dolor de mi vida, porque yo ujú, no sé si uno puede aguantar. ujú, Yo con 45 años puedo aguantar, quizás no verla, pero mi padre, yo me pongo a pensar y mi papá puede tranquilamente morirse sin ver a su nieta, ujú, con la edad que tiene. O ujú, sea, era su talón de Aquiles y cuando le dije que no la íbamos a poder tener, eh, si vos lo vieras a mi papá es piel y hueso. ujú. O sea, vive porque Dios le da vida, pero eh, es lo más fuerte que a mí me puede pasar porque después de la muerte de mi mamá, que le saquen su nieta, que era la alegría de la casa, Ujú. desgraciadamente. Yo quiero hacer una reflexión antes de despedirnos. Entiendo que para quienes escuchen la historia puedan decir, por algo se los quitaron, que es lo que se escucha siempre, por algo se los quitaron. Evidentemente, no estamos hablando del caso de una familia perfecta, y díganme ustedes cuál sería la familia perfecta, ¿no? Porque en todas las familias hay cuestiones para resolver, cuestiones económicas, cuestiones emocionales, cuestiones sociales. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es el gran trabajo de CENAF? Si el trabajo de CENAF es hacer prevención en los niños y asistencia hacia los niños, por eso es el título de asistente social, o si el trabajo de CENAF es secuestrar niños, que son dos cosas completamente distintas una de la otra. Cuando un niño necesita algo, cuando un niño no tiene sus necesidades básicas satisfechas, que se supone que la ley 26.061 es la que ampara a los niños para que tengan todas sus necesidades básicas satisfechas,
Está ahí el Estado para decir, bueno, esto que está pasando está mal, debería ser de otra forma para que no se vulneren los derechos de los niños. La vulneración de los derechos de los niños también la ejecutan desde el Estado cuando secuestran a un niño sin hacer una revisión exhaustiva sobre esa familia, sobre ese caso. Después pasan estas cuestiones, ¿no? Que vemos, por ejemplo, el caso Zoe Rodríguez en Chilecito, el caso Lucio Dupuy, el caso Ángel últimamente, digamos en estos últimos días, y tenemos un montón de otros casos más que por supuesto no los conocemos, en donde los niños realmente terminan asesinados por alguno de sus dos progenitores. Me pregunto en en qué parte del sistema, el sistema mismo, se dedica a proteger a los niños. Un chico como Agustín, que estaba bajo tratamiento psiquiátrico, que también esa es otra historia, ¿no? ¿Por qué el Estado no está haciendo prevención? ¿Por qué no está haciendo tratamiento de tantos chicos que hay ahora con problemas psiquiátricos? ¿Por qué hay tantos chicos con problemas psiquiátricos? ¿Qué es contagioso? ¿Es una espora que está volando en el aire y los chicos la huelen y todos terminan teniendo problemas psiquiátricos? No, el problema es profundísimo, el problema es social, el problema es químico. Lo que yo me pregunto es, ¿dónde está el Estado cuando tiene que organizar cuestiones básicas en niños que tienen necesidades básicas y no están siendo satisfechas? Si el Estado cree que, en este caso, en la familia de María José, los 3 hijos estaban siendo vulnerados sus derechos, no puede ir para abajo, es de ahí para arriba. Se supone que si el Estado considera que la familia de María José estaba haciendo las cosas mal o a medias tintas con los hijos, le tendría que haber hecho una propuesta superadora. Primero que la primera propuesta tendría que haber sido ayudar a la familia, hacer un seguimiento psicológico, un seguimiento psiquiátrico, una propuesta organizadora de la vida familiar, no sacar a los chicos. ¿Por qué sacar a los chicos? Tienen la mano muy larga. Lo primero que hacen es sacar al chico y después te dicen, no, bueno, pero hay que hacerlo porque la medida de abrigo, porque hay que evaluar a la familia. Pero no me jodan, no me tomen el pelo. ¿A qué familia evaluaron? Al padre de los chicos que tenía problemas de consumo, problemas de adicciones, que lo sacan de la familia donde estaba, de la casa que estaba con la mamá, que tenían sarna, que estaban siendo tratados por sarna. Digamos, un padre que puede perder totalmente el control en cuestión de segundos por estar bajo el consumo de drogas o de alcohol, ¿ese padre tiene que tener a los chicos? ¿O una madre que por su estado de pobreza tuvo la mala suerte de que su familia se enfermara de sarna, que se estaban tratando? No hay forma de que esto se haga mal sin querer. Esto se hace mal a propósito. Esto se hace mal a propósito porque no podés no darte cuenta de que estás haciendo todo mal. SENAF no puede darse cuenta, perdón, no puede no darse cuenta que está haciendo las cosas mal, porque es todo un equipo. Son un montón de personas que trabajan en todo ese circuito. Nadie dice esto está mal. Lo que a mí me resta por recordar una vez más es que en Argentina se secuestran niños. Entonces, cuando las madres que se tapan la cabeza con el pañuelo blanco, ¿saben la cantidad de familias que le han pedido ayuda a estas mujeres? Que se supone que tenían un grado de empatía impresionante porque sus hijos y sus Yo soy nietos una. eran desaparecidos. Vos sos una. Yo también porque ¿Qué tengo te mi dijeron? hermano que fue vendido. Fue vendido y yo fui separada de él por nacer 7 mesina y bueno, yo al quedarme enfermita no pudieron, digamos, vendernos a los dos, así que lo vendieron a él solamente y se lo quitaron a mi mamá biológica con 20 años. Oh, Dios mío. ¿Y les pediste ayuda a ellas? Sí, les pedí ayuda a ellas, le pedí la ayuda también a hijos, Ujú. y bueno, lo único que te dan es que te saque sangre y que bueno, que si mi hermano me busca, cosa que yo no sé porque él no debe saber la verdad, Claro. tenemos que los dos tener esa consanguinidad, ¿no? Que él también tome esa decisión de buscarlas a ellas y que le hagan la extracción de sangre para corroborar la consanguinidad, ¿no? Fuera de eso, otra ayuda no te dan porque no, a mí no me dieron otra ayuda, o sea, no me brindaron más. Bueno, además de esto que contás, terrible, de tu historia con tu hermano desaparecido, estos casos en donde se secuestra institucionalmente a los chicos, que muchos padres han ido a tocar la puerta de las abuelas de Plaza de Mayo y demás, no les interesa.
Ellos no se meten. Dejémonos de hipocresías. Estos son chicos secuestrados y estos son chicos desaparecidos, porque déjenme decirles una cosa, así es como los chicos desaparecen también. Las familias le pierden el rastro. ¿A dónde están los derechos de esos niños? Ser pobre no es un delito. Y el Estado vende, el sistema vende que ser pobre es un delito. Eso sí, y de esto no me canso de decirlo, vos caminás por la 9 de julio, acá en Capital Federal, y ves los padres que duermen en la calle, alcoholizados, drogados, todos con la ropa sucia, rota, los chicos todos lastimados, ¿sí? Todos descalzos, mendigando en la calle, los padres pegándole adelante de uno y cuando uno llama al 911, le dicen, señora, con la gente de la calle no podemos meternos. Ah, no se pueden meter, ¿qué tienen? ¿Un sindicato? ¿La gente de la calle tiene un sindicato? ¿O quién los protege? El punto no es proteger a los niños, evidentemente acá el punto no es proteger a los niños. El punto acá es seguir haciendo ingeniería social para terminar de destruir la sociedad, porque acá no están ayudando a ningún niño. Exactamente, sí, sí, porque como ser mis hijos tenían, la nena tenía los controles al día, incluso la ficha médica llenada del CUS y del ISA que le hacen tener del colegio. Yo digo como la propia pediatra denuncia sobre la sarna, que es como un argumento de ella, ¿no? Para ponerlo como un peligro, ¿sí? Siendo que estaban con los controles al día, o sea, los varones, bueno, sí, le faltaban algunas vacunas, pero pasa que yo soy una mamá media antivacunas, no creo mucho en ello, de hecho yo, de niña, mi mamá no me hacía vacunar todo, porque no creemos mucho en eso, ¿no? Después de lo de COVID, peor, pero a mi hija, sí, tuve que tenerles los controles al día, porque últimamente están más rigurosos, ¿no? En los colegios, todo. Así que ella estaba al día con todo. Yo presenté su carpeta, no llegó a terminar el jardín, él no pudo rendir, le hicieron repetir el año. Mi otro hijo que no fue a la escuela, porque voy a hacerme cargo de que yo también pude fallar como madre, sí, pero también el sistema, lo que es la parte de la escolaridad, de lo que sea ya el Ministerio de Educación, podrían haberme dado una mano, ¿no? Es decir, María José, te falta algo. ¿Por qué no quería? Mi hijo no quería ir porque él le costaba leer y escribir, y él me llegó a decir muchas veces, que acá al más grande también le pasó, que las propias maestras le llegaron a decir que eran burros por no saber leer. Mi hijo, el del medio, me decía que las maestras eran muy de no ponerle énfasis, le decían, dale, copia, y él le decía, no puedo apurarme porque no sé, me cuesta, ¿sí? Que en eso estábamos, en tratar de ver por qué le costaba, ¿no? Con psicólogas, con psicopedagogos, pero no llegaron directamente a dejar que eso de tener un médico, ¿no? De tener un tratamiento, de que realmente haga efecto, ¿me entendés? El ser visto por un médico que conlleva varias semanas, meses, hasta que como él tardaron casi un año en descubrir la enfermedad que tenía, ¿sí? Entonces, con Gael no me dejaron, no me dieron tiempo. Entonces, por eso es que yo digo, es un secuestro, un secuestro de poder, porque gente que realmente está más alto que uno, a mis hijos le hicieron perder y ellos propios vulneraron la barrera de la educación, llevándose a una niña que no terminó salita de 4, arrancándola de sus compañeros, que después preguntaban por qué no estaba, solamente posó para la foto del mes de octubre. Y ese fue el último recuerdo de la foto de mi hija en una escuela. O sea, la verdad es que recién hablaste del tema de las vacunas. Yo también estoy absolutamente en contra de las vacunas. De esa forma intoxican a los chicos. Hay una cantidad, hay un aumento en la cuestión, en la situación psiquiátrica de los adolescentes, de los niños, digamos, la explicación tan fuerte de la que se habla desde la medicina, no de la medicina que tiene conflictos de intereses, que cobra sobornos de las farmacéuticas, sino de los médicos reales que de verdad ejercen su profesión con vocación, hablan de la influencia que tienen las vacunas, los compuestos de las vacunas sobre la parte neurológica de los chicos, que después aparece disfrazada como trastorno psiquiátrico, pero que en realidad es una intoxicación química
sobre el sistema neurológico de los chicos. Esto lo tiene que hablar mucho mejor un especialista. Yo no estoy capacitada para hablar de esto, pero sí puedo comentar que se habla muchísimo de esto. Eso, las pantallas, la intoxicación por radiación de las antenas de telefonía celular. Hay un montón de factores que están haciendo que los chicos, las pantallas, por supuesto, hay muchas cosas que están generando este estado psicológico en los chicos. Entonces, la verdad es que yo tampoco estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo para nada con las vacunas porque como tampoco nos explican ni nos dicen qué es lo que tienen adentro, ¿por qué tenemos que confiar en que eso es algo bueno para nosotros, mucho menos para nuestros hijos? Exactamente, yo digo la verdad, yo quedé con menos fuerza en las piernas después de las vacunas. Tengo que meditarle a ello porque yo no sufro de nada, o sea, nada, digamos, a lo que sea los huesos. Sí tengo tiroides, resistencia a la insulina, obviamente, por mi grado de obesidad que tengo, por la misma enfermedad, pero fuera de ello, yo después del 2020 quedé imposibilitada de tener la misma fuerza que yo tenía antes para subir a un colectivo y subir sin agarrarme a un colectivo. Ahora no puedo. Ahora me tengo que agarrar con las dos manos y hacer envión para poder subir. Y eso fue después del 2020. O sea, yo no tengo otra culpa porque no hay otra cosa. ¿Te pusiste esas inyecciones para el supuesto COVID? Sí, desgraciadamente yo no quería hacerlo, pero ¿sabes por qué lo hice? Porque un vecino, jovencito, de 36 años, murió cerca de mi casa, entró cuando le hicieron, viste que te ponían en coma farmacológico, entró y por ser obeso no salió, falleció. Entonces yo, como tengo tendencia a la obesidad, como te expliqué por mis enfermedades, tuve miedo y dije, no quiero morirme. A mis hijos le hice poner, mi marido también, hasta mi papá, obligatoriamente, y el único que no se puso fue mi hijo del medio. Él no llegó a colocarse ninguna, porque es como que te exigían más, ponerle al más grande, viste que iba al secundario, más, y Gael no tiene puesta ninguna vacuna, y a él no le pasa nada, o sea, Gael está sano, ¿me entendés? Gael no tiene enfermedad a la cabeza, él no tiene nada. Y si esto fuera hereditario, ¿me entendés? Claro. El problema que tiene Agustín, mi otro hijo también lo hubiese heredado, porque esto se hereda de abuelos a nietos, de padres a hijos. Sí, no sé, no estoy tan segura de eso, pero la verdad es que todo está tan agarrado de los pelos que a las pruebas me remito, ¿no? Si de toda la familia el único que no se puso esa porquería es el que mejor de salud está, entonces... Él no toma pastillas para nada, es un chico sano, él no tiene problemas psiquiátricos, ¿me entendés? O sea, por eso te digo, o casualidad le agarró al más grande, al del medio no. La más chiquita directamente no llegué a vacunarla para eso porque era bebé, ella nació en pandemia. Claro. A ella tampoco. Son los dos que quedaron sin la cobertura esa de estas benditas vacunas, para no decirlo, no, que no son benditas justamente. No, todo lo contrario. Majo, quiero agradecerte muchísimo esta charla, la honestidad con la que te sentaste acá a hablar con todos nosotros, con la gente que te va a escuchar. No es fácil decir que soy pobre, no tenía todo lo que necesitaba, no es fácil y valoro muchísimo eso, esa honestidad de decir yo soy esto y cuál es el problema, cuál es el delito en que yo sea lo que soy. Si por ser lo que soy yo descuidé a mis hijos, no los descuidé, los puse en peligro, en riesgo en algún momento, perfecto. Ahora, si mis hijos no estuvieron en peligro, no estuvieron en riesgo, y sí tuvimos carencias como familia que no pudimos satisfacer, ni siquiera con ayuda del Estado, porque nunca llegó, es otra cosa. Entonces, convoco a la gente a que pueda escuchar esta charla de una manera desprejuiciada y poner el foco en lo que realmente es, en que este modus operandi se viene llevando adelante desde hace muchos años, décadas. Espero que esta jueza pueda escuchar a una madre, ¿sí?, que le arrebataron su hija y que pensó que iba a volver, que tenía acomodados sus juguetes, su cuarto, que tuve que deshacerlo porque mi hija va a ser dada en adoptabilidad por culpa de un sistema como el SENA. Siendo que yo soy adoptada y desde la otra vereda, lo que en un momento vi como un acto de amor, hoy lo veo como un acto
de rebeldía como un acto malo, como un acto insano, siendo que la adopción es un acto de amor. Pero hoy me toca estar de la otra vereda y no lo veo de esa misma manera. Qué importante esto último que dijiste, porque el tema de la adopción es un tema muy complejo. Yo estoy a favor de la adopción siempre y cuando sean chicos que realmente necesiten estar adoptados. Ahora, cuando esos chicos fueron vendidos para ser adoptados, no estoy de acuerdo. Los niños no se venden, los niños no son mercancía. Entonces no estoy de acuerdo claramente en el sistema de venta de niños para adopciones ilegales o forzadas. Muchísimas gracias, Majo. No, por favor, gracias a vos y bueno, a la gente que esta nota tenga una difusión grande, que se haga viral para que todos los papás que estamos en una situación parecida o similar podamos apoyarnos unos a los otros y realmente gracias a vos, María, por difundir todos estos casos en los cuales nos sentimos vulnerables y vulnerados por estas personas que realmente supuestamente ellos están para cubrir y realmente que no vulneren los derechos de un niño y desgraciadamente ellos te vulneran el derecho de quitarte lo más preciado de la vida, que son los hijos. Vulneran los derechos de los padres, vulneran los derechos de los niños, vulneran los derechos de los hermanos y vulneran los derechos de la familia extendida, como en este caso tu papá. Así que, gente del CENAF, mejor desaparezcan. La verdad, no sirven para nada. Y va a salir alguno que otro diciendo, no, pero si yo hago las cosas bien, bueno, vos harás las cosas bien. En tal caso no te hagas cargo de lo que estoy diciendo. Pero, ¿qué quieren que le diga? El 99% de la gente que trabaja en el CENAF deja muchísimo que desear. Es más, creo que debería estar la mitad en un psiquiátrico y la mitad preso. Así lo digo. Muchas gracias, Exactamente. Majo.